La víctima fue inspeccionada. En el día 10 del mes principal, había que traer ese cordero y examinarlo. Pero ese cordero no fue elegido en aquel momento. La palabra del Señor dice en el libro del Apocalipsis que cuando estaba la bestia en esa visión de Juan, cuando se le permitió hacer guerra en contra de los santos, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Siempre cometemos el error de pensar que Dios reacciona. A veces creemos que Dios reaccionó en el huerto del Edén, pero dice que fue inmolado desde el principio del mundo. La sabiduría de Dios estaba allí. Conocía lo que sucedería con Adán y con Eva. Conocía lo que sucedería con los descendientes de Noé. Conocía lo que sucedería con la descendencia de David. Y conocía lo que sucedería en cada uno de nosotros. Por tanto, el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, nos muestra que ese Cordero que habría de morir fue elegido desde la eternidad. Y esto debe darnos un aliento de esperanza y de fe. Porque los que adorarán en ese tiempo a la bestia son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Nadie se ha perdido desde la eternidad. En Primera de Pedro también, en el capítulo 1, dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muchas veces desde este púlpito se ha insistido en que nada, dice el apóstol Pablo, ninguna cosa creada
nos puede separar del amor de Dios. Satanás fue creado. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Porque desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios había sido elegido para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. Si nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, deberemos comprender que nuestra salvación está en el mejor lugar, sostenida en la diestra de nuestro Dios. Así que sí, como veíamos el día de ayer, fue inspeccionado como cualquier cordero que vendría al matadero, y él se dejó ser inspeccionado por ellos, porque había profecías que cumplir en su muerte. Una vez que fue inspeccionado por el sumo sacerdote, fue traído delante de Pilato, el cual hizo su propia tarea. Y ante este hombre, que también tenía la permisión de Dios para ejecutar sentencia, se cumplió una vez más lo que el libro del Éxodo nos dice. Dice que este cordero tendría que ser ejecutado después de haber juntado sobre las familias que habrían de comer de él el animal será sin defecto, dice el versículo 5, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Inmolar, ya que lo cantamos muchas veces, ¿no? Fuiste inmolado. Inmolar al cordero era quitarle la vida, era sacrificarle, era quitarle la sangre para que ésta pudiese ser puesta, dice, para que cuando viniese la muerte sobre los primogénitos, no le tocare a ninguno. El Señor Jesucristo fue inmolado porque fue muerto por todo su pueblo, por todos aquellos a los que Él amaba. Y nosotros no libramos esto. Nosotros somos partícipes de que esa vida en la cruz fuese derramada. Escuchamos a veces de muchos pastores decir, si yo hubiese estado allí, como la canción, ¿no? Si yo hubiese estado allí, seguramente también hubiese atentado contra la vida del Señor. Porque en ocasiones no nos importa pecar. Porque en ocasiones sabemos que hacemos mal,
y no nos importa hacerlo. En ocasiones nos atrevemos a pedir delante del Señor que Él tome venganza de aquellos que nos han hecho mal. Hubiéramos hecho lo mismo o hubiésemos sido peores. Porque hoy sabemos lo que tuvo que pasar y no nos ha importado. Toda la congregación del pueblo de Israel inmolaría a ese cordero pascual. Entre las 2 tardes será inmolado. Antes de la puesta del sol, antes de que venga la hora más oscura, es que ese cordero tendría que morir. Así que no es casualidad cuando Lucas y cuando los evangelios nos narran que a la muerte del Señor Jesucristo las tinieblas vinieron sobre la tierra. La personificación de Dios en esta tierra estaba llegando a un fin maldito. Satanás pensaba que esto terminaría con la existencia de Dios sobre este mundo. Pero si recordamos una vez más que antes de la fundación de la tierra este cordero había sido elegido, podemos comprender que nada había escapado de las manos de Dios. ¿Ha escapado de las manos de Dios la vida de nuestros hijos cuando rehúsan a escucharle? No. ¿Ha escapado de las manos de Dios el hecho de que algún enfermo se rehúse a saber de Él? No. Porque desde antes de la fundación de la tierra, Dios ya había otorgado salvación. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que la han de comer. Dice el Señor Jesucristo en aquella última Pascua: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Han pasado todas las plagas en Egipto. Jehová ha hablado a través de Aarón y a través de Moisés al faraón y le ha dicho que todos los primogénitos en esa tierra han de morir. Y les ha dado una ordenanza: preparad al cordero, inmolarlo y su sangre ponerla en los 2 postes, en los dinteles de cada casa. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y decíamos el día de ayer, ¿por qué la aflicción del Señor Jesús?
Quizá porque al derramar su sangre se ejecutaría ese juicio en el que muchos habrían de ser condenados. Si usted tiene más de un hijo, quizá pueda entender a la lejanía lo que trato de decirles. Porque usted con alegría verá a su hijo que acude al templo, que se forma en el camino del Señor, y con tristeza y preocupación ve a su otro hijo que pareciese que se condena a cada paso que da. El Señor Jesucristo sabía que al dar salvación también estaba impartiendo justicia. Pero en esa justicia también habría quien habría de padecer. El pueblo de Israel salió de Egipto. Sus hijos, los hijos de todos aquellos que pusieron esa sangre a la entrada de sus casas, no murieron, y fueron con ellos en ese éxodo hacia la tierra prometida. Ese juicio que el Señor sabía que vendría sobre todos aquellos incrédulos. Lo narra en este capítulo 23. Dice el versículo 27: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Cualquiera diríamos, bueno, había personas que iban con él y que lamentaban su muerte. Pero en ningún momento podemos pensar que estas mujeres de las cuales se habla en este versículo sean parte de las que seguían al Señor. Muchas veces hemos escuchado que hay mujeres o que había mujeres en esos tiempos que o se les pagaba para que fuesen a hacer luto, o que estaban en esas muertes trascendentales, ¿no? Llorando como si de verdad sintieran esa muerte. ¿Y cómo sabemos que es así? Por lo que el Señor Jesús les dice. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no será? Dejen de lamentarse sin sentir lo que está sucediendo. Mejor preocúpense por ustedes mismas, como diciendo: si ustedes no se acercan a Dios, un día desearán ni siquiera tener hijos y desearán morir. Por eso les dice así: caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Si el árbol verde hacen estas cosas, es decir, si a mí me están crucificando de esta manera, a mí, en el cual no hay pecado ni mancha, me están lastimando de esta manera, en el seco, ¿qué no se hará? Eso es una profecía. Si al Señor Jesucristo
en el cual no hubo pecado, fue crucificado tan sanguinariamente. ¿Qué no sucederá con todos aquellos que no conozcan del Señor? Vuelvo a insistir. La única manera de manifestar que el amor de Dios está en nuestras vidas es buscar con todo nuestro ser que todos aquellos que no le conozcan puedan voltear su mirada a Él. Hoy estamos aquí agradecidos porque ese Cordero inmolado, ese Cordero que fue puesto en sacrificio, derramó su sangre para que todos nosotros alcancemos vida eterna. Pocas veces yo vi a mi padre llorar y les he dicho más de una vez, las ocasiones que lo hizo fueron clamando al Señor por alguno de ustedes. Y yo recuerdo mucho su oración cuando fuimos despojados alguna vez de un coche, que él decía en su oración en una forma desesperada: Señor, permite que estos te conozcan, porque si no se arrepienten, porque si no te conocen, serán condenados eternamente. Si usted considera que el Señor ha mostrado su gracia para con su vida, ruéguele que le haga sentir con desesperación, con un anhelo profundo, que debe orar por todos aquellos que se están perdiendo. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, dice el Señor, en el seco, ¿qué no se hará? Hemos de buscar que el amor profundo del Señor Jesucristo toque nuestro corazón y, como dice su palabra, nos haga aptos para toda buena obra. Que nuestro clamor sea por todos aquellos que nos han hecho daño, sea por todos aquellos que necesitan de Él. Hemos de confiar que el Cordero de Dios fue elegido desde antes de la fundación de la tierra, y que no habrá ninguno que se pierda, cuyo nombre esté escrito en el libro de la vida. Sea nuestro anhelo ser partícipes como el Señor Jesucristo lo fue, porque ni en el Calvario, porque ni cercano a la muerte dejó de amar a este mundo por el cual fue muerto.
ni aún en la muerte, dejó de amar a ese pueblo que había elegido muchos años antes. Bendito Dios. Tu sacrificio no es en ninguna manera solo para nosotros. Moriste en la cruz porque fuiste presentado, Señor, en ofrenda para que todos los que invocáramos tu nombre alcancemos salvación. Te rogamos, Señor, te suplicamos, Señor, que tú toques el corazón de aquellos, Señor, que han de ser salvos. Que nuestro anhelo jamás sea, Señor, buscar que tú vengues lo que creemos que merece ser vengado. Que nuestro anhelo sea, Señor, rogarte de día y de noche, que todos aquellos te conozcan. Porque si tú, Señor, aquel día fuiste lacerado de tal manera, ¿qué les espera a todos aquellos que han de ser condenados? Que nuestra oración, Señor, esté llena de un amor profundo. Que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a clamar por todos aquellos que se pierden. Que ese, Señor, sea nuestro agradecimiento, sea nuestra gratitud delante de ti. Enséñanos a ser discípulos tuyos aún en esto. Tú nos has dado muestra de ello. En aquella cruz. Te damos gracias. Porque antes del pecado de Adán y de Eva, tú ya habías provisto de un cordero para quitar el pecado de la humanidad. Así como Abraham confiaba y tenía fe en que tú habrías de proveer para el sacrificio, te pedimos que nosotros confiemos y tengamos esperanza, Señor, de que ese sacrificio que fue hecho ha sido suficiente para poder hallar salvación en la sangre del Cordero inmolado. Que esa sangre cubra nuestro corazón y la muerte no pueda alcanzarnos. Gracias, Señor.
Gracias, bendito Dios. Te adoramos. Amén.